Neurociencia, distorsiones cognitivas y aprendizaje. El cerebro es uno de los órganos más importantes y estudiados en el cuerpo humano. Gracias a este es que la humanidad pudo llegar a formar el complejo mundo social que conocemos hoy en día. Hasta la mitad del siglo XX, el cerebro era un gran enigma. Aunque desde el siglo V a.C. hubo estudios descriptivos sobre las partes del cerebro y su posible relación con los pensamientos y sensaciones, no fue hasta 1950 que nace la neurociencia como un estudio interdisciplinario gracias a los avances tecnológicos. Hola, soy María Jesús Santoyo, participante de la Corte 106 del curso de formación y actualización docente de Fundaudo. Te invito a quedarte en esta clase magistral sobre neurociencias, distorsiones cognitivas y aprendizaje. Comencemos hablando sobre estos conceptos: neurociencia, distorsiones cognitivas y aprendizaje. La neurociencia es una disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar desde un punto de vista inter, multi y transdisciplinar la estructura y la organización funcional del sistema nervioso, particularmente el cerebro, así como su impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas, es decir, del pensamiento. De acuerdo con Carles, la neurociencia es la disciplina que busca entender cómo la función cerebral da lugar a las actividades mentales, tales como la percepción, la memoria, el lenguaje e incluso la conciencia. El objetivo de la neurociencia es comprender el sistema nervioso, su producción y regulación de pensamientos, emociones y conductas. ¿Y qué sucede cuando estas conductas son desadaptativas o imposibilitan la operatividad del individuo? Pudiéramos estar ante una distorsión cognitiva, que son interpretaciones erróneas de la realidad que llevan al individuo a percibir el mundo de una manera poco racional, incapacitándolo en su desarrollo operativo. No es lo que sucede lo que nos hace sentir mejor o peor, sino la interpretación del hecho la que nos produce la alteración emocional, generando comportamientos autofrustrantes, alteraciones emocionales desproporcionadas, malestar o una visión simplista y negativa sobre una situación. Una de las características de las distorsiones cognitivas es que son aprendidas. ¿Y cómo las aprendemos? Las aprendemos en casa, en los diferentes entornos en los que nos desarrollamos o a partir de autorreflexiones distorsionadas sobre nuestras experiencias. Desde una perspectiva cognitivista, Herrera señala que aprendizaje se concibe como una modificación en las estructuras mentales de los individuos. Tales estructuras corresponden a modelos creados a través de la experiencia individual con base en el conocimiento previo. De acuerdo con el Centro de Psiquiatría y Psicología Manuel Escudero de España, existen unas 19 distorsiones cognitivas. Todas estas suelen ser fuentes de ansiedad, preocupación y miedo a vivir. Filtraje o abstracción selectiva, pensamiento polarizado o blanco-negro, interpretación del pensamiento, sobregeneralización, visión catastrófica, negación, personalización, falacias del control, falacia de la justicia, razonamiento emocional, falacia del cambio, etiquetas globales, culpabilidad, debería, exigencias y perfeccionismo, tener razón, falacia de la recompensa divina, maximización o minimización de errores, negativismo y sesgo confirmatorio. Veamos en qué consisten 5 de estas distorsiones cognitivas. Filtraje o abstracción selectiva. Por ejemplo, un estudiante que ha tenido excelentes calificaciones en el 90% de sus materias, pero está obsesionado por aquellas en las que ha bajado el puntaje o el puntaje ha sido bajo. La sobregeneralización es la tendencia a pensar que cuando pasa una misma situación, la consecuencia será la misma experiencia desagradable. La escuchamos en frases como: esta es otra asignatura que no consigo aprobar. Debería o exigencias y perfeccionismo.
Las exigencias hacia uno mismo se convierten en autocríticas y llevan a la inhibición del comportamiento. Esto se debe a la creencia en reglas rígidas y exigentes sobre cómo tienen que suceder las cosas o cómo uno o los demás deben actuar. Frases como debería ser el mejor estudiante ponen de manifiesto este tipo de distorsión. Visión catastrófica. La persona siempre piensa en lo peor sin tener motivos concretos. Los pensamientos suelen comenzar con las palabras ¿y si? Por ejemplo, ¿y si repruebo? ¿Y si se burlan de mí? Falacia de la justicia. Esta consiste en la costumbre de justificar las propias carencias, valorar como injusto como aquello que no coincide con nuestros deseos o pensar que los demás no hacen las cosas en función de mis valoraciones personales. Y esto hace que la persona esté constantemente resentida. Por ejemplo, al suspender un examen o reprobar un examen, el estudiante pudiera pensar, es injusto que me hayan suspendido, era demasiado difícil. Uno de los descubrimientos importantes de la neurociencia es la neuroplasticidad, que consiste en la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a nuevas situaciones, lo que significa que estos pensamientos erróneos pueden ser reemplazados por nuevas ideas y alternativas mediante orientación o terapia. En los últimos 30 años, la neurociencia se ha constituido como el área del conocimiento que mayores aportes ha realizado, especialmente a la cognición y al aprendizaje. Notables descubrimientos tales como la gimnasia cerebral, pensamiento lateral, los hemisferios cerebrales, el cerebro triuno, entre otros tantos conceptos, nos dan nuevas pistas sobre cómo funciona el cerebro y aprende el ser humano. En la actualidad, el campo de las neurociencias ha generado importantes avances, enfatizando el estudio de los procesos cognitivos, dando lugar así al nacimiento de disciplinas en diversas ramas del conocimiento científico. Gracias a la aportación de estas ciencias, hoy podemos comprender la fisiología del cerebro y por consiguiente los distintos tipos de comportamiento y lo más importante, el descubrir cómo se aprende, cómo almacena información el cerebro y cuáles son los procesos biológicos que facilitan el aprendizaje. De esta manera, tenemos la posibilidad de diseñar y aplicar nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan modificar paradigmas tradicionales de aprendizaje y moldear estados emocionales que ayuden a la integridad del ser humano. Finalizo con una frase de uno de los principales teóricos de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal. El hombre, si se lo propone, puede llegar a ser escultor de su propio cerebro.